Acompáñenme a la palabra, por favor, Esdras, capítulo 4. Yo voy a continuar esta mañana de lo que comenzamos en la semana anterior. Empezamos a hablar acerca de algo que le llamamos principios de reconstrucción, entendiendo un poco en la escritura algunos de los principios en este libro. Y es importante que entendamos, sepamos, ¿no?, que cuando estamos exponiendo la palabra, estamos exponiendo una historia de algo que ocurrió hace mucho tiempo, de algo que pasó en otro lugar, en otra localidad, con otras personas, en otras condiciones. Y claramente mientras exponemos la Escritura y leemos la Escritura, vamos a ir encontrando esos principios de la palabra que el Señor ha ido dejando. Es la huella que el Señor nos ha ido dejando dentro de la palabra para que nosotros podamos tomarlo, apreciarlo, aplicarlo a nuestra vida y cómo eso va bendiciendo todo lo que nosotros vamos recibiendo de parte del Señor. Parte importante de lo que hablaba la semana pasada tiene que ver con el concepto que entendíamos de levantar el altar, entendiendo que básicamente lo primero que ellos hicieron en un proceso de reconstrucción fue levantar el altar de adoración, el altar de consagración, de sacrificio para el Dios del cielo. Importante que nosotros entendamos que poner en alto la prioridad de levantar el altar de ninguna manera elimina la necesidad de la construcción de las demás cosas. No, o sea, poner en alto y poner en prioridad el levantamiento del altar no elimina la necesidad de construir muros, de construir casas, ni de hacer todo lo demás, pero establece una estructura, establece un orden y establece una prioridad. O sea, claramente es importante los muros, es importante la casa y todas esas cosas son parte de lo que hay que construir y de lo que hay que levantar. Pero fue claro en la Escritura y todos los pasajes en la Biblia, todas las historias que tienen que ver con reconstrucción apuntan a esto con mucha claridad. Donde la prioridad del Señor y la prioridad de lo que hay que construir y la prioridad de lo que hay que levantar y la prioridad de lo que hay que reconstruir tiene que ver con el altar al Dios del cielo. Y eso tiene que ver con cómo nosotros ofrecemos, cómo nosotros sacrificamos, cómo nosotros entregamos y cómo Él se manifiesta y cómo tenemos una comunión con Él. O sea, el altar es ese lugar donde nosotros entregamos y Él se revela y por tanto hay una comunión íntima. Y parte de lo que yo decía en la semana anterior, poniéndome como ejemplo de toda esta historia, hablando de lo que el Señor me había pedido a mí, entendiendo que aunque es mi responsabilidad y aunque hay cosas que el Señor me ha pedido hacer, claramente levantar el altar es responsabilidad de todos en este lugar. Necesitamos entender que levantar un altar de adoración, levantar un altar de sacrificio, levantar un altar de consagración es la responsabilidad de cada hombre en su casa, es la responsabilidad de cada mujer, es la responsabilidad de cada joven, es la responsabilidad de cada persona, es la responsabilidad de cada líder. Por tanto, cada persona que escucha la palabra, cada persona que ha sido redimido, lavado por la sangre del Cordero, necesita trabajar intencionalmente en su vida para que su vida se convierta en un altar al Dios del cielo. Y quiero que usted sepa esto, por más que nosotros somos creyentes, vamos al Señor, venimos a la iglesia y pensamos, bueno, claramente todos estamos en función de eso. Quiero que usted sepa que muchas veces nosotros somos tan parecidos a esa nación de Israel, donde de repente el Señor nos ha arrancado de la cautividad y de la esclavitud, pero hay tanta cautividad en nuestra mente y en nuestro corazón, donde aunque estamos en un territorio de libertad y aunque estamos disfrutando de un espacio de libertad, muchas veces nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hombre interior está viviendo en esa cautividad. Por tanto, es necesario que nosotros entendamos la prioridad que esto tiene. Es importante que nosotros descubramos cuáles son esos altares que muchas veces hemos levantado y que seamos intencionales en derribarlo. Y quizás la palabra altar a nosotros nos confunde, pero esto tiene que ver con las cosas que nosotros hemos aprendido a amar, las cosas a las que hemos aprendido a darle prioridad, las cosas con las que nos hemos enlazado de tal manera que muchas veces hasta llegan a tomar el lugar de Dios. Por tanto, es prioritario, es urgente, es extremadamente importante que la iglesia, cada persona, cada familia aprenda a reconocer
¿Cuáles son esas alianzas, esos pactos, esos altares? Use la palabra que usted quiera, pero tiene que ver con esos amores y con esas cosas a las cuales les hemos dado prioridad, que han tomado el lugar de Dios. Necesitamos reconocer eso. Yo necesito reconocerlo en mi vida, necesito reconocerlo en mi familia, necesitamos reconocerlo en la iglesia, y usted necesita hacerlo también. Es parte de la dinámica de aquellos que somos discípulos de Cristo, que estamos esperando ser transformados a la imagen de Cristo y que queremos que Él sea entronado y establecido en medio de nuestro corazón y en medio de toda nuestra vida. ¿Está conmigo usted esta mañana? Así que quiero dejarlo claro, no es mi responsabilidad levantar el altar, es la responsabilidad de todos en este lugar. Es la responsabilidad de cada persona, de cada familia, de cada hombre, de cada líder, de cada joven, y mi responsabilidad como pastor también lo es. Es parte de lo que el Señor nos ha pedido y es parte de lo que tenemos que hacer. No es quitar la importancia de todo lo demás, es entender la prioridad del altar de Dios. Amén. Muy bien, Esdras capítulo 4, déjeme avanzar en el día de hoy con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y queremos seguir construyendo todos estos principios y explorando en la Escritura a todo lo que el Señor nos está hablando acerca de la reconstrucción. Esdras capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Cierre sus ojos, por favor, oramos juntos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Sabemos que ya cumple el efecto por el cual ha sido enviada. Tu palabra es como martillo que quebranta la roca. Ella es como una espada que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido esta mañana que tu palabra haga eso con nosotros. Quebrante lo que necesita ser quebrantado. Nos bendiga, nos edifique. Yo oro para que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, y nos des la capacidad de obedecerte. Gracias, Jesús. Quiero que sepas que el capítulo 4 de Esdras, si usted lo lee con detenimiento después en su casa y lo lee completo, va a parecer quizás un poco confuso en algunas cosas, porque pareciera cuando usted lee el capítulo como si nos estuviera dando un orden de eventos, a una secuencia de eventos, pero es importante que entendamos que Esdras capítulo 4 no tiene la intención de marcar un orden cronológico de los eventos que fueron ocurriendo. Tiene la intención de mostrarnos un principio que tiene que ver con la reconstrucción, y quiero que usted lo escuche y tome sus notas. Seguimos haciendo eso, siempre es importante. Y ese principio es que el enemigo siempre se va a levantar para intentar detener la construcción. Bueno, escúchelo de nuevo. El principio es que el enemigo siempre, escuche cuándo, siempre se va a levantar para intentar detener la construcción. Por tanto, lo que Esdras capítulo 4 está mostrando no tiene que ver con una persona, con un evento, con un ejército, con un lugar. Tiene que ver con una realidad espiritual que es existente en todas las temporadas, en todas las generaciones, con toda la familia, con todas las naciones y con todo aquel que se levanta para levantar un altar a Jehová y para dedicar su vida al Dios del cielo. Quiero que entiendas que esto no tiene que ver con una iglesia, con una estructura. Esto tiene que ver con cada persona que decide dedicar su vida a Jesús y vivir para Él. Esto tiene que ver con cada familia que decide poner su familia en orden,
tomar decisiones radicales, sacar el pecado de su casa y comenzar a vivir para Cristo. Esto tiene que ver con cada iglesia, con cada nación, con cada ciudad que decide volverse a Dios, mirar al Dios del cielo y vivir para Él. Por tanto, cuando leemos el capítulo 4 de Esdras, vamos a encontrar que versículo 1 al versículo 5 tiene que ver con el rey Ciro. Hablamos la semana pasada acerca de Ciro, así que no voy a volver a explicar todo, pero el rey Ciro, que era un rey pagano, que era un rey idólatra, al cual Dios llama a su ungido, al cual Dios profetiza un montón de años antes que iba a usar para este proceso de reconstrucción. Este rey Ciro es de lo que está hablando en los primeros 5 versículos de Esdras. O sea, después de que había hecho el decreto y que estuvieron un año aproximadamente construyendo el altar y trabajando en el templo y comenzando a poner cimientos y todo lo demás, empiezan a enviar cartas y enviar comunicaciones a Ciro y de repente la construcción se detiene. Quiero que usted sepa que desde el versículo 6 al versículo 23 del capítulo 4 de Esdras está hablando de otros 2 reyes que no tienen nada que ver ni con Ciro ni con Darío, tiene que ver con un tiempo posterior. Algunas décadas después, habla de un rey que se llama Asuero, y es probable que usted haya escuchado ese nombre antes, porque Asuero es el rey que se menciona en el libro de Esther, cuando habla acerca de la liberación, y habla acerca de Mardoqueo, y habla acerca de Amán. ¿Se acuerda de la historia, verdad? Esther, el rey que mandó a llamar a su reina, Bastil no viene, él busca una nueva reina, en fin, toda la historia. Este rey Asuero es de lo que habla en estos próximos versículos del capítulo 4 de Esdras, del versículo 6 al versículo 23, y luego habla de otro rey, menciona otro rey que es el rey Artajerjes, y este rey tiene que ver con los días de Nehemías. Nehemías también es un hombre que estuvo trabajando en la reconstrucción de la ciudad. El enfoque de Nehemías tenía que ver con los muros, y esto pasó aproximadamente unos 70 años después de Esdras. O sea, después de que Esdras empezó la construcción, la reconstrucción, se detiene la construcción, continúa la construcción, y unas décadas después, entonces es que Nehemías, por orden de Artajerjes, viene a Jerusalén para continuar el proceso de la reconstrucción. Así que estoy tratando de hacer y de poner un orden en nuestra mente de este capítulo 4 de Esdras para que podamos entender el principio. Versículo 1 al versículo 5 tiene que ver con Ciro y lo que hicieron los enemigos para procurar detener la reconstrucción de la ciudad. Versículo 6 al versículo 23 tiene que ver con otros 2 reyes y con un pueblo y con unos enemigos que intentaron seguir deteniendo la reconstrucción. O sea, habían pasado muchos años, habían pasado muchas décadas, había pasado mucho tiempo, ya habían pasado diferentes reyes, y lo que vemos en la escritura es que todavía los enemigos se levantaban y querían continuar intentando detener la construcción del templo, detener la construcción de la ciudad y detener el trabajo que se estaba haciendo. O sea, lo que nos enseña la escritura no tiene que ver solamente con un ejército, con una persona, con un lugar, tiene que ver con una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual es que en cada generación, en cada reino, en cada lugar, en cada nación, en cada familia, donde se levante alguien decidido a derribar los altares, a adorar a Dios, a vivir para Dios, van a levantarse los enemigos que van a intentar derribar esa tarea. Versículo 24 del capítulo 4 de Esdras es el versículo que conecta a los primeros 5 versículos. Por eso parece una locura, porque el próximo versículo después del versículo 5 debería ser el 24. Porque después que se para la construcción, lo próximo que viene entonces es cómo se detiene esa construcción, que es lo que enseña al final de ese versículo. Yo te voy a dar algunos principios esta mañana. No voy a pasar demasiado tiempo hablando de los enemigos. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo era un niño, mi papá me enseñó algo y me dijo que si quería conocer lo falso, tenía que hacerme especialista de lo verdadero, no de lo falso. Demasiada gente que se obsesiona tanto con todo lo falso que tiene alrededor, lo ama tanto, trata de entenderlo tanto, de conocer todo lo falso, de entender todo lo falso, que ¿sabes qué pasa? Lo falso lo termina enredando.
Porque cuando usted se obsesiona tanto con lo falso, y estoy hablando de cualquier doctrina, estoy hablando de cualquier teología, estoy hablando de cualquier enseñanza, estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de cualquier cosa alrededor suyo, que sea falsa y nos obsesionamos tanto con lo falso, terminamos enredados por lo falso sin poder conocer lo verdadero. Porque la Escritura no dice conozcan lo falso y van a ser libres, dice conozcan la verdad y la verdad los va a hacer libres. Lo único que hace libre a una persona, lo único que le da capacidad a una persona para poder vivir la vida de la manera correcta y seguir el camino que Dios estableció, no es que usted conozca todo lo falso que existe en el mundo, es que usted conozca lo verdadero que existe en el mundo. Y está hablando de una persona, el que dijo yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tiene que ver con conocer a Jesús. Tiene que ver con conocer a Cristo, con conocer la palabra, con entender la verdad de la palabra. Así que no voy a pasar demasiado tiempo hablando de lo falso, pero es importante que yo te diga algo, y es que el apóstol Pablo dijo, no ignoren las maquinaciones del diablo. Hay un principio espiritual que usted y yo necesitamos entender, y anótelo por favor. Y ese principio usted lo ha escuchado 1,000,000 de veces, pero es muy simple, pero es muy poderoso. Y es que el enemigo suyo, el enemigo mío, quiero que sepa que no tiene que ver con carne ni sangre, dice la palabra. Es un enemigo espiritual. Escúchelo por favor, el enemigo suyo no tiene que ver con una persona, con un ejército, con un lugar, con alguien, no tiene que ver con carne, tiene que ver con un enemigo espiritual. Por tanto, es importante que la iglesia entienda, que nosotros entendamos que no podemos lidiar con enemigos espirituales, con estrategias naturales y físicas, porque no funcionan. La única manera de lidiar con un enemigo espiritual es con estrategias espirituales y de una manera espiritual. ¿Me explico lo que estoy hablando? Así que necesitamos entender cuáles son esas maquinaciones, no en obsesión. No obsesionarnos por lo falso, no obsesionarnos por el enemigo, no ver maldad, tiniebla y demonio en cada esquina, pero sí entender que las tinieblas tienen maquinaciones y que detrás de cada persona que se levanta para adorar a Dios, para vivir para Dios y para establecer un altar de adoración, va a haber un enemigo tratando de detener esa construcción. Y si no somos conscientes de eso, pues vamos a tener que lidiar con la realidad de lo que ese enemigo puede lograr. Le voy a decir por qué. La Biblia es muy clara cuando dice que Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, derramó su sangre, Él exhibió públicamente a todos los principados y a todas las potestades en la cruz del Calvario, ¿cierto, verdad? La Biblia es muy clara cuando enseña que Él tomó toda autoridad, arrancó las llaves del infierno. Y lo que eso significa es que cada persona que mira a la cruz, que se somete a la cruz, que vive en santidad, que vive para Dios, que ama a Dios, es una persona que está guardada por la sangre del Cordero, que está protegida por el poder de Dios. Por tanto, las tinieblas no tienen autoridad para tocar su vida, para destruir su familia, para derribar su mente. Las tinieblas no tienen autoridad sobre alguien que está sometido a Cristo, lavado por la sangre del Cordero y viviendo la vida de un discípulo de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Tenemos un problema. El problema que tenemos es que las tinieblas todos los días intentan negociar con usted, conmigo y con cada persona que intenta vivir para Dios, levantar un altar. Las tinieblas intentan negociar para que usted le abra la puerta y ellas puedan entrar y puedan tomar la autoridad que necesitan para que su vida sea destruida. Porque la Biblia dice que la razón por la que las tinieblas vinieron fue para matar, fue para robar y fue para destruir. Así que a veces estamos tan cómodos en el pensamiento de que somos cristianos y por tanto no nos pasa nada. Estamos tan cómodos, a veces tan conformes, tan acomodados a ese pensamiento de que estamos protegidos por Cristo y todo va a estar bien alrededor nuestro y las tinieblas no nos pueden tocar. Escuche, eso es una verdad, pero es una verdad si estamos en Cristo. Es una verdad si estamos sometidos a Él. Es una verdad si estamos viviendo en santidad. Es una verdad si Él es el Rey de mi vida. Quiero que usted sepa que en el momento en que nosotros tenemos la capacidad de negociar nuestra santidad, nuestra integridad, los principios que el Señor nos ha dado en su palabra, en el momento en que tenemos la capacidad de negociar la santidad y el corazón que el Señor nos ha dado
con lo que las tinieblas nos están ofreciendo, lo que estamos haciendo es abrir puertas para que ellos puedan trabajar y tomar control de nuestra vida. ¿Usted me está escuchando? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben cuál es el plato de lentejas que a usted le gusta. ¿Se acuerda de la historia, verdad? Él es muy astuto. Y él sabe cuál es el plato de lentejas que a usted le gusta. Si no conoce la historia, dice que había un muchacho que le correspondía la primogenitura, la tenía. Este muchacho se llamaba Esaú, pero amaba más la lenteja que la primogenitura. ¿Sabes qué pasa? Que Satanás sabe lo que tú y yo amamos más. Ay, Dios. Satanás sabe lo que tú y yo amamos más. Y cuando tu corazón y tu mente está llena de Cristo, y amamos a Cristo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, escúchame, usted está en Cristo, sometido a Cristo, viviendo para Él. Claro que sí. No hay tiniebla que pueda separarlo a usted, ni que pueda destruir su vida, ni su casa, ni destruir el altar que usted está levantando. Venga lo que venga y pase lo que pase, usted va a permanecer en Cristo y va a ver la mano de Dios en su vida. El peligro que tenemos aquí, es que nos confiamos demasiado. Pensando que porque estamos en Cristo y porque le amamos a Él y venimos el domingo, va a estar todo bien siempre. Nos confiamos demasiado. Y las tinieblas son tan astutas que saben qué es lo que verdaderamente amamos y nos los ponen delante. Y después usted dice, ¿por qué pasó eso si yo voy a la iglesia? ¿Por qué están haciendo esto con mi vida si yo estoy sometido a Cristo? Mis amados, el Señor está llamando a una generación que no venda su primogenitura. El Señor está llamando a una generación que no negocie sus principios, no negocie su corazón, no negocie la espiritualidad, no negocie la pasión, no negocie la santidad, no negocie su rodilla, no negocie lo que el Señor nos ha entregado por nada ni por nadie, por ninguna oferta, por ningún placer, por ningún amor, por ninguna pasión, por ninguna tentación, por ningún puesto, por ninguna plata. Una generación que aprenda a decir bueno a lo que es bueno, malo a lo que es malo, se pare firme donde se tiene que parar, le siga llamando pecado al pecado y santidad a la santidad. Por favor, entendámoslo. En medio de esta generación perversa, dañada, mala, contaminada, usted necesita entender que fornicación se sigue llamando fornicación, adulterio se sigue llamando adulterio, robo se sigue llamando robo, chisme se sigue llamando chisme. Una generación que negocia la santidad y que negocia la bendición de Dios, escúchelo por favor, es una generación que no va a vivir la plenitud de Dios, ni va a ver la mano de Dios en medio de su vida. Gente que esté dispuesta a pasar por el fuego, pero no a doblar sus rodillas delante de las estatuas. Gente que esté dispuesta a meterse en el agua, en la tormenta, pero no a doblar sus rodillas delante de los Baales. ¿Se acuerdan ustedes? Oh, es tan profundo. Estaban aquellos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Ahí estaban, junto con todos los que servían a Nabucodonosor. Y de repente este hombre orgulloso, ególatra, se dedicó a construir la estatua más grande que existía en Babilonia, y era una estatua a él. Y absolutamente todos los que estaban en ese lugar tenían que postrarse. ¿Recuerda usted lo que pasó ahí? Porque es impresionante. Y dice la Biblia que aquellos muchachos permanecieron de pie y no doblaron sus rodillas delante de aquella estatua. Y cuando el rey se enfureció y les dijo, ¡hey! Los voy a meter en el horno del fuego. Escúchame, la gente que conoce a Dios no le tiemblan las rodillas por el temor al fuego que puede venir. La gente que conoce a Dios está dispuesta a enfrentar el fuego sin doblar sus rodillas, sin comprometer sus principios, amando la verdad
y viviendo en integridad para el Dios del cielo. ¿Sabes qué dijeron esa gente? Le dijeron: rey, si quieres meterme en el fuego, méteme. Porque el Dios al que yo sirvo, Él tiene la capacidad para sacarme de aquí. Oh, ellos hicieron probablemente una de las declaraciones más profundas de la Escritura. El Dios al que yo sirvo tiene la capacidad para liberarme. El Dios al que yo sirvo tiene la capacidad para sanarme. El Dios al que yo sirvo tiene la capacidad para hacerlo todo nuevo. Rey, pero no te confundas. Me libre o no me libre, me salve o no me salve, me saque o no me saque, me muera o quede vivo, me enferme o me sane, me quede con deudas o me quede sin deuda, me quede en cautividad o sin cautividad, me quede escondido en la esclavitud o libre. Rey, no te confundas. El Dios al que yo sirvo es Dios, independientemente de lo que tú hagas, independientemente de lo que me pase. Rey, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue teniendo control. Necesitamos entender que esa es la generación a la que Dios está llamando en estos días. Te voy a decir por qué. Porque una generación que está viviendo bajo maldad, bajo pecado, bajo adversidad, bajo presión, bajo tentación, no puede sobrevivir de otra manera que con rodillas fortalecidas y con corazones bien puestos en su lugar. Por eso tiene que hablarle al profeta y decirle: ustedes tienen las rodillas endebles y los corazones apocados, arréglense para que puedan ver la mano de Dios. Escuchen lo que estoy hablando. Cada persona en este lugar que determina vivir su vida intencionalmente para el Dios del cielo, cada familia en este lugar que decide intencionalmente unirse para que Dios sea el centro de su vida y de su casa, escuche, usted va a tener que lidiar con el ataque de las tinieblas. Porque el enemigo que nosotros tenemos no es carne y sangre, recuérdalo. No tiene que ver con una persona, no tiene que ver con un ejército, no tiene que ver con un comentario. Tiene que ver con un enemigo espiritual. Y ese enemigo espiritual que no tiene poder sobre Cristo, pero tiene poder sobre aquellos que no están sometidos a Cristo. ¿Me explico? Él no es más grande que Cristo, Él no es más grande que la sangre de Cristo. Pero sí tiene poder sobre aquellos que no están sometidos a Cristo. Y sin obsesionarnos con la maldad, necesitamos conocer las maquinaciones del diablo. Yo crecí escuchando un dicho que decía que guerra avisada Te voy a mostrar 4 cosas que hicieron esta gente para intentar detener la reconstrucción, la obra de Dios y el altar. Ellos intentaron aliarse con el pueblo de Israel para destruir la construcción desde adentro. Es lo que dice versículo 2 básicamente. Ellos le pidieron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente intentaron aliarse para destruir desde adentro, pero reconocían desde el principio que el Dios no era de ellos, era de ustedes. ¿Lo leyó conmigo? Déjenme construir con ustedes para ayudarlos, porque nosotros también servimos a su Dios. Quiero que entiendan que la manera más fácil de identificar a las tinieblas es esta. Porque ellos van a dejar el destello. Recuerden que estoy hablando de un enemigo espiritual, no se me confunda. Ellos siempre van a dejar en claro, que ellos quieren construir contigo, pero que el Dios al que ellos van a servir es el tuyo. Mire, los otros días estábamos en una conferencia y hablaban un poco acerca del LGBT y todas las siglas de eso. Yo miraba y me reía un poco porque ya las siglas no cabe el abecedario para todo eso. Yo pensaba, todo este asunto en medio de esta nación empezó siendo de alguna manera
mal visto, ¿no? O sea, no se aprobaba. Después eso empezó a ser tolerado. Después empezó a ser aceptado. Y ahorita casi que es obligatorio. Porque las tinieblas siempre intentan infiltrarse, y la infiltración, por favor, escúchenme muy bien. Cada persona que decide vivir para Dios y cada familia que decide vivir para Dios va a tener la presión de las tinieblas tratando de infiltrarse en tu vida, en tus decisiones, en tu casa, en tu futuro, en lo que haces. Escúchenme con oídos espirituales, por favor. Cada persona y cada familia, yo no estoy hablando de una estructura, yo no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de que cada persona que decide vivir para Dios, cada familia que decide vivir para Dios, cada iglesia que decide mirar a Dios, cada ciudad que decide poner a Dios como rey de su vida, va a tener que lidiar con la presión de las tinieblas tratando de infiltrarse en su cultura, en su comunidad, en la manera en que toman decisiones, en la manera en que viven. Por tanto, yo necesito chequear todos los días de mi vida cómo está mi corazón y mi mente. Cuáles son las áreas de mi vida que han sido infiltradas por las tinieblas. Por favor, escúchenme de nuevo, porque yo estoy hablando de un enemigo que es espiritual. ¿Cuáles son las áreas de mi vida, los lugares de mi vida, los espacios de mi vida que han sido infiltrados por las tinieblas? Voy a decir por qué. Porque si no lo descubrimos, si no lo destruimos, ellos van a terminar destruyéndonos a nosotros. Estoy hablando de las tinieblas, del enemigo espiritual. Ellos intimidaron, ellos sobornaron, ellos acusaron, ellos hicieron todo lo que podían hacer para intentar destruir la obra, para detener lo que Dios estaba haciendo en medio de ese lugar. Y quiero que usted sepa que lo lograron por un tiempo. Laura estuvo casi 15 años, 16 años detenida a causa del trabajo de este enemigo. Yo quiero mostrarle un par de cosas antes de avanzar. Cómo las tinieblas operan para intentar infiltrarse y para intentar detener esa obra. Quiero mostrarle un par de cosas. Y número uno, yo tengo que hablar claramente acerca del pecado. O sea, la razón por la que las tinieblas están tan desesperadas porque usted viva en pecado, no en santidad y desagradando al Señor, es precisamente porque una persona que vive en pecado tiene puertas abiertas y las tinieblas tienen control sobre su vida. O sea, yo puedo decir que amo a Dios, venir todos los domingos a la iglesia, vivir una vida aparentemente piadosa, pero una persona que vive una vida de pecado es una persona que tiene puertas abiertas y en la cual las tinieblas van a estar influenciando y controlando a esa persona siempre. Así que una de las formas más fáciles que las tinieblas tienen para destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, alrededor tuyo, alrededor mío, es intentar con todas las fuerzas que usted y yo vivamos una vida de pecado. Y esa es la razón por la que el Señor nos está llamando a un estilo de vida de santidad radical. Escúchelo, por favor. Es que en estos días que estamos viviendo y en esta sociedad que estamos viviendo, donde hay tanta corrupción, tanta maldad, donde hay tanto pecado, la iglesia de Cristo necesita marcar una diferencia evidente. La iglesia de Cristo necesita ser purificada y santificada. Yo quiero que usted sepa que aunque usted decida vivir una vida de oración, las tinieblas van a estar tocando la puerta para que usted abandone su compromiso espiritual y usted se entregue a esa vida de pecado. Pero te voy a decir algo más porque es importante que lo escuches. Muchas veces nosotros no estamos viviendo una vida de pecado deliberada y pensamos, bueno, estamos bien, eso
eso no me afecta tanto. Yo no mato, no adultero, no robo, no digo mentira, me porto bien, le hago caso a mi esposa. Usted piensa que hace todo lo que tiene que hacer para no tener problemas. Pero hay una arma que las tinieblas tienen contra esta generación. Y esa arma se llama entretenimiento y se llama desenfoque. Te voy a decir por qué. Una persona que decide vivir para Jesús. Recuerde que esto tiene que ver con todos, ¿eh? Esto tiene que ver con todos. Cada persona que decide vivir para Jesús. Cada familia que decide vivir para Jesús va a tener que lidiar con esta realidad. ¿Sabes qué van a hacer las tinieblas? En el momento en que no logre que te vayas con otra mujer, en el momento en que no logre que robes, en el momento en que no logres que digas mentira, en el momento en que no logres que vivas una vida de pecado desenfrenada, ¿sabes qué va a hacer? Te va a llenar la mano y los ojos de entretenimiento y te va a desenfocar. Porque en el momento en que usted y yo nos desenfocamos, igual perdimos. Y eso puede ser cualquier cosa, eso puede tener muchos nombres. Y para todos nosotros puede tener un nombre diferente. Porque no todos nos entretenemos con lo mismo, no todos nos desenfocamos con lo mismo. Pero el poder del desenfoque es tan fuerte para las tinieblas, que yo diría, sin tratar de ser absoluto, que es probablemente una de las estrategias más intensas que están usando en estos días. Claro, porque toda persona que mantiene su mirada puesta en Jesús, toda persona que mantiene sus ojos en Cristo, es una persona que va a llegar al final. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, va a llegar al final porque está destinado a llegar al final. Amén. Te voy a decir por qué. Porque es imposible estar mirando a Cristo y no estar consciente, seguro y convencido, mirándolo, mirando sus ojos, mirando su corona, mirando sus marcas en las manos, mirando su sangre derramada. Imposible mirarlo a Él y no estar consciente, seguro, convencido de que Él continúa sentado en el trono, de que Él está reinando sobre todo, de que no hay nadie que le dé un golpe de... ¡Es imposible! Así que está aquel hombre que conocemos muy bien, el hermanito Pedro, que era un hombre impulsivo, que era un hombre impresionante, porque Dios lo usó para hacer unas cosas impresionantes, pero un hombre que se movía bastante fácil antes de que fuera completamente transformado. Así que en el momento en que este hombre decidió mirar a Jesús, dice la Biblia que tuvo la capacidad para poner sus pies en el agua y pasar por encima del agua y no ahogarse. Quiero que usted sepa que Pedro era un hombre de fe. La mayoría de la gente cuando predica este texto le echa la culpa a Pedro y dice, oye, Pedro no tenía fe porque se hundió. No, sí tenía fe. Si no hubiera tenido fe, no hubiera podido caminar sobre el agua. El problema con Pedro no fue la fe, el problema con Pedro fue el desenfoque. Porque mientras Pedro estuvo mirando a Cristo, Pedro caminó sobre el agua. En el momento en que sacó sus ojos de Cristo para mirar la tempestad, ahí se ahogó. ¿Lo ve? Porque es imposible mirar a Cristo y no estar seguro encima de la tormenta. Escúchelo por favor. Es imposible mirar a Cristo y no estar seguro encima de la tempestad. Si usted lo mira a Él, si usted mira a Cristo, si usted mira sus ojos, si usted mira la cruz, si usted mira su llaga, escuche, usted va a tener la valentía, la capacidad, la entereza, la fortaleza para que sus rodillas no se doblen, para que su corazón se mantenga en el lugar correcto, para que venga el fuego y que no lo queme, vengan las aguas y que no lo ahogue, vengan los ejércitos y que se mueran a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, pero que no lleguen a su vida, porque usted sabe que Jehová ha plantado bandera alrededor suyo, porque usted sabe que Él es el león de la tribu de Judá, porque usted sabe que Él sigue siendo fiel, porque usted sabe que Él sigue sentado en su trono y que no ha cambiado nada y que va a seguir hasta el final. El problema con Pedro no fue la fe, el problema con Pedro fue el desenfoque.
Todo el que mira a Cristo va a estar seguro. En el momento en que cambiamos nuestros ojos y empezamos a mirar otra cosa, ahí tenemos un problema. Es importante que lo sepamos, porque el enemigo espiritual con el que nosotros estamos lidiando no está procurando solo que usted adultere o robe, está procurando entretenerlo y llenarle sus ojos, su mente y su tiempo con algo que le arranque y le robe el enfoque de mirar a Jesús. ¿Me explico? ¿Cómo enfrentamos la oposición de las tinieblas? Te voy a dar solo algunas cosas para que puedas tener ahí. Creo que esto nos va a bendecir. Número 1, quiero que escribas esto: reconocer que la oposición es parte del proceso. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. El apóstol Pedro habla a la iglesia y le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro le está diciendo a la iglesia: ¿de qué se sorprenden ustedes de que venga prueba? ¿De qué se sorprenden ustedes de que venga tribulación? La Biblia dice que una misma cosa pasa al justo y una misma cosa pasa al impío. Dice que el sol sale sobre buenos y sale sobre malos. Pero sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Es que lo que cambia no son las circunstancias. Necesitamos acabar de entender eso. Lo que cambia no son los gigantes, ni los enemigos, ni el fuego, ni el agua, ni lo que está pasando alrededor. Lo que pasa es la confianza. Lo que cambia es la confianza que tenemos en el Dios del cielo, la interesa que tenemos adentro de nuestra alma, la seguridad que tenemos de que con Él vamos a llegar hasta el final y vamos a estar seguros. Eso es lo que cambia. No es la realidad exterior, es la verdad de la palabra. Amados, no se sorprendan de la prueba. Dice Pedro, no lo hagan. No se sorprendan de que el enemigo se levante contra tu vida, contra tu familia. ¿Nos pasa o no? El día que usted dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar, ese día se quedó dormido, se rompió el despertador. O sea, en el momento en que usted se propone comprometerse con el Señor, en el momento en que usted se compromete con el Señor para buscarlo a Él, para levantar un altar, para unir a su familia, en el momento en que usted se lo propone, ahí usted empieza a ver cómo empiezan a levantarse los pensamientos, las situaciones, los imprevistos. Tanta gente que dice, pastor, hace 2 meses no vengo, todos los domingos pasa algo diferente. ¿Sabes qué hacemos? Que le permitimos a las circunstancias a nuestro alrededor robarnos lo que es la prioridad espiritual de nuestra vida. Permítame decir eso de nuevo, por favor. Le damos permiso a las circunstancias a nuestro alrededor robarnos el enfoque espiritual por el que debemos caminar. Desenfocarnos no es culpa del enemigo espiritual. Desenfocarnos es culpa de nuestra falta de entendimiento del enfoque y del lugar a donde vamos. No le podemos echar la culpa a las tinieblas ni a nada de lo que pasa a nuestro alrededor, porque nos desenfocamos, porque hicimos lo que no teníamos que hacer. No. La responsabilidad es nuestra. Y esta generación, escúcheme con amor, por favor, porque se lo digo con amor. Esta generación necesita de hombres y de mujeres que puedan hacer como Daniel, proponerse no contaminarse y no permitir que las circunstancias roben el enfoque espiritual de nuestra vida. Necesitamos ser intencionales, tener claro el lugar al que estamos caminando, que si no vamos a estar en problemas. ¿Cómo enfrentamos la oposición de las tinieblas? Te dije, número 1, reconocer que la oposición es parte del proceso, o sea, estar conscientes de que eso va a pasar.
para que no nos agarre de sorpresa. Número 2, necesitamos mantenernos fieles. Santiago capítulo 4, versículo 7, este es probablemente uno de los textos más conocidos de la Escritura. Dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Yo decía en la mañana que para mí es sorprendente cuando escucho a estos amigos, pastores que el Señor me ha regalado, que son bien ancianos, con los cuales me siento, escucho, aprendo. Yo veo a esta gente y tienen una capacidad de resistencia tan fuerte. Pareciera que a esas generaciones anteriores el Señor los creó con resistencia añadida. Tienen capacidad de resistir la prueba, la crisis, las circunstancias, resisten. Pero en el momento en que observo la sociedad, pareciera que la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad sin capacidad de resistencia. Pareciera que la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad sin capacidad de fidelidad. Es una sociedad sin capacidad de firmeza. Y la realidad es que si queremos enfrentar a este enemigo espiritual, necesitamos generar en nuestro interior una capacidad de resistencia espiritual. Necesitamos mantenernos fieles y firmes a lo que el Señor nos ha pedido hacer, a donde Dios nos plantó, a lo que Dios nos habló, a la palabra de vida y de verdad, fidelidad, firmeza, seguridad, resistencia, es parte del propósito. ¿Cómo enfrentamos la oposición de las tinieblas? Número 1, te dije reconocer que la oposición es parte del proceso. Número 2, mantenernos fieles. Te doy un tercero: no negociar los principios, ni hacer alianzas equivocadas. He hablado un poco de esto ya, pero pensaba yo mientras estudiaba un poco todo esto, en el momento en el que Dios habla con Josué y le entrega el liderazgo de Israel, le dice: Josué, presta atención a lo que te voy a hablar, es importante que no hagas ninguna alianza con ninguno de los pueblos de esta tierra. Porque en el momento en que hagas alianza con los pueblos de esta tierra, eso te va a pasar factura, eso va a jugar en contra tuya. Quiero que entiendas que es tan extremadamente importante revisar las alianzas de nuestra alma, los permisos que nos hemos dado, los lugares de nuestro corazón en los que ese enemigo espiritual ha tenido espacio, las cosas que hemos amado y que han tomado el lugar de Dios en nuestro corazón. Es extremadamente importante que revisemos eso. Porque esas alianzas tienen que ser cortadas. Esas cosas que amamos por encima de Dios tienen que ser derribadas. Por favor, escúchenme, yo estoy hablando de alianzas espirituales. Estoy hablando de las cosas que amamos en nuestro corazón y que han tomado el lugar del Dios del cielo. Cosas que amamos tanto que esas cosas nos han entretenido y nos han desenfocado. La iglesia tiene que tener cuidado. Si usted está tratando de buscar al Señor y de vivir una vida para Dios en integridad y en santidad, necesita chequear las alianzas de su alma, necesita revisar las cosas que ama en lo más profundo de su corazón. Necesitamos seguir trabajando. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Vienen desafíos, pero sigo orando. Vienen dudas, pero sigo leyendo la palabra. Vienen circunstancias difíciles, pero me sigo congregando. Vienen cosas que no entiendo, pero yo continúo fiel en lo que entiendo que tengo que hacer para llegar al final, enfocado. Es básicamente lo que pasa en el libro de Nehemías, cuando vienen los enemigos a la reconstrucción del muro y Nehemías dice: aquí todo el mundo con una mano vamos a construir y con la otra vamos a estar listos para defendernos. O sea, yo no dejo de buscar al Señor, yo no dejo de estar cerca de Dios sin dejar de prestarle atención a todo lo que está pasando alrededor.
Y te voy a dar la última cosa que tengo aquí escrita. Confiemos en Dios. ¿Cómo usted lidia con los enemigos espirituales? ¿Cómo usted lidia con el desánimo, con la depresión, con las voces de las tinieblas? ¿Cómo usted lidia con la ansiedad? ¿Cómo usted lidia con la angustia? ¿Cómo usted lidia con las preguntas? ¿Cómo usted lidia con las cosas que no vienen del corazón de Dios? Escuche, necesitamos aprender a confiar en Dios. Pastor, ¿cómo así? Confiar en Dios. Somos cristianos. Se supone que confiamos en Dios. Si usted me lo permite, por favor, con todo el amor de mi corazón. Nosotros somos una generación que confía demasiado en nosotros mismos. Hemos aprendido a confiar demasiado en nosotros mismos. En nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra estructura, en nuestros pensamientos, en nuestras percepciones. Confiamos tanto en nuestras percepciones, confiamos tanto en la capacidad que tenemos para lograr cosas, confiamos tanto en nosotros y tan poco en Dios. Que aunque somos cristianos y lo amamos a Él y venimos el domingo, la realidad es que pasamos todos los días de nuestra vida siendo nosotros nuestro propio Dios. Te voy a decir por qué. Porque el Dios de tu vida es aquello en lo que está depositado tu confianza. El Dios de mi vida es aquello en lo que está depositado mi confianza. Confiamos tanto en nosotros que nosotros mismos somos nuestros propios dioses. El Señor está llamando a una generación que aprenda a dejar de confiar en sí misma para empezar a confiar en el Dios del cielo. Empezar a confiar menos en mí para confiar más en Él. Creer menos en mí para creer en Él. Menguar yo para que Él crezca. Mis queridos, porque todo esto, absolutamente todo, desde el principio y hasta el fin, se trata completamente de Él. La iglesia es de Él, mi vida es de Él, mi familia es de Él, todo es de Él, todo viene de Él y todo vuelve a Él. El mundo es de Él, el universo es de Él. Si somos de Dios, si pertenecemos a Él y si lo amamos a Él, necesitamos aprender a confiar menos en nosotros para poder confiar en Él. Y cuando confiemos en Él, entonces Él será constituido como el Dios de nuestra vida. Yo tengo que terminar, se me fue el tiempo hace mucho rato. Déjame solo leerte un texto más. Libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra: y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido a la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Te voy a dar 4 cosas, te lo doy corriendo. 4 cosas que hicieron esta gente cuando terminaron la reconstrucción del templo.
O sea, después de que volvieron a empezar la reconstrucción, después de unos 15 años aproximadamente, que ese proceso estuvo detenido, cuando las cartas llegaron y ellos volvieron a trabajar en el templo, a trabajar en la construcción. A la Biblia no da tantos detalles del proceso del templo para ser construido, pero sí da detalles de lo que pasó después que ellos terminaron la construcción del templo. Yo voy a darte solo 4 cosas. Versículo 16 dice algo primero y al final dice que cuando ellos terminaron esa casa, ellos la dedicaron a Jehová y la dedicaron con gozo. Hay 2 cosas importantes aquí adentro. Lo primero es que ellos tenían claro para quién era la construcción que estaban haciendo. Dice que ellos dedicaron la casa a Jehová. Escucha esto, esta gente estaba exiliada por un montón de años, estaban acostumbrados a lidiar con dioses paganos, con falsos ídolos, con una estructura errónea alrededor de ellos, con un montón de cosas que estaban pasando. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de construir el templo, ellos en el primer momento dijeron: toda esta construcción, toda esta casa, todo lo que estamos haciendo tiene un objetivo y es dedicado a Jehová. Entienda que la palabra dedicado que aparece aquí tiene que ver con el término consagración, y lo hemos dicho otras veces. La consagración tiene que ver con algo que es apartado para el uso exclusivo de Dios. O sea, en el momento en que ellos están dedicando, consagrando, lo que están haciendo con esa casa es diciendo: este lugar, este templo está siendo apartado para el uso exclusivo de Dios. O sea, solamente a Dios se va a adorar en este lugar, solamente a Él vamos a levantar en este lugar, solamente a Él vamos a mirar en este lugar. Yo quiero que usted entienda que la dedicación tiene que ver con alguien que ha entendido de qué se trata vivir exclusivamente para Dios y toma toda su mente, todo su corazón, toda su vida, toma todo su tiempo, todas sus decisiones, toda su energía y la dedica, o sea, la consagra, la aparta exclusivamente para el Dios del cielo, diciendo: mis pensamientos son para Él, mi corazón es para Él, mi vida es para Él, mis decisiones son para Él, mi familia es para Él, mi futuro es para Él, todo lo que tengo, todo lo que soy es apartado solamente para el Dios del cielo. Es dedicación, es consagración. Pero dice que ellos lo hicieron con una actitud, y esa actitud fue en gozo. Quiero que entiendas que la mayoría de las veces cuando tenemos que caminar un proceso de dedicación, de consagración, de entregar cosas a Dios, muchas veces nos duele tanto que lo que pasa a nuestro alrededor es que vemos más dolor, tristeza por la entrega que gozo por la expectativa de lo que Él va a hacer. Voy de nuevo. En el proceso en que estamos dedicando, entregando y apartando cosas y nuestra propia vida para Dios, somos tan conscientes y estamos tan pendientes del dolor que eso nos genera, de la tristeza que nos genera apartarnos de las cosas que amamos, que muchas veces ese dolor y esa tristeza opaca el gozo de vivir para Dios, de servir a Dios, de amar a Dios. Y quiero que usted lo sepa: servir a Dios es el mayor privilegio que cualquier humano puede tener en esta tierra. Vivir para Dios es el mayor privilegio que cualquiera de nosotros puede tener. Escuche, que nos toca caminar un proceso de dolor y de tristeza por la entrega y la separación, está claro, está claro. Pero necesitamos hacer esto como Jesús, por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Esto tiene que ver con expectativa, con mirar con esperanza lo que Dios va a hacer. Escuche, dice la palabra, cuando David estaba escondido en el monte solo, lleno de dolor y tristeza, lo que le pidió al Señor fue: Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. Te voy a decir por qué. Porque una persona en tristeza, en amargura, sin gozo, la gran mayoría de las veces es una persona que ha perdido de vista la esencia de la salvación. Porque la salvación nos produce gozo. Porque la salvación tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el cielo y no con la tierra. Tiene que ver con lo que no pasa en vez de que con lo que pasa. Lo que llena nuestra alma de angustia, de dolor y de tristeza, todo, piense, todo, tiene que ver con la tierra, con lo que pasa, con lo que se corrompe, con lo que se queda aquí. Pero si usted y yo aprendemos a mirar con esperanza, a poner nuestros ojos en Cristo,
a mirar la salvación. Esa salvación tan grande llena tu alma de gozo, de refrigerio, de paz, de alegría. Así que lo primero que hicieron esta gente fue dedicar el templo a Jehová y dedicarlo con gozo. Piensa, por favor, piensa conmigo. Una persona, una familia que está trabajando y construyendo para vivir para el Dios del cielo necesita ser intencional en decidir dedicar toda su vida para Él. Escuche, y de hacerlo con gozo. Ellos ofrecieron, versículo 17 dice que ofrecieron carneros, bueyes, machos cabríos, porque esta gente tenía claro cuál era el propósito del templo. Ellos tenían claro que el propósito del templo no tenía que ver con ellos recibir algo que estaban esperando. Ellos tenían claro que el propósito del templo era ellos ir para ofrecer a Dios. Dios nos ha constituido a nosotros como el templo donde Él habita. Yo quiero que usted sepa que el Dios del cielo entregó todo lo que tenía que entregar. Ya murió en la cruz, ya entregó su sangre, ya nos dio la salvación, ya nos perdonó, ya nos liberó, ya nos restauró. Esto se trata de vivir para Él, de ofrecerle a Él, de adorarle a Él, de amarle a Él, de rendirnos para Él, de entregarnos a Él. Versículo 18 dice que ellos pusieron los sacerdotes y los levitas los instauraron de nuevo. 70 años, mis queridos, 70 años. 70 años sin un ministerio sacerdotal y levítico funcionando y establecido con claridad. 70 años. Esa gente había vivido tantos años lejos del templo, tantos años sin levitas funcionando, sin sacerdotes funcionando. Tenía mucha gente que eran parte de una descendencia sacerdotal, pero que no estaban viviendo sacerdotalmente. Escúchelo. Ellos eran parte de una descendencia sacerdotal, pero no estaban viviendo sacerdotalmente. Usted y yo necesitamos entender eso. Que el Espíritu Santo nos ha hecho sacerdotes de un nuevo pacto, dice la Escritura. ¿Sí o no? Dice la palabra que cuando Cristo vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó. Hebreos habla tanto de eso. Dice que Él fue instaurado como nuestro sumo sacerdote. Dice que es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden de Aarón. Y lo que hace la Escritura, lo que hace Cristo es compartir con nosotros el ministerio de la reconciliación. Es entregarnos a nosotros la responsabilidad sacerdotal. Así que la pregunta no es si usted es un sacerdote. Todos aquellos que somos creyentes, que amamos al Señor, que hemos lavado nuestras vestiduras, que estamos sometidos al Cordero, hemos sido instaurados como sacerdotes de un nuevo pacto. Escuche, la pregunta no es si usted es sacerdote, la pregunta es si estamos viviendo una vida sacerdotal. ¿Me explico? Y el ministerio sacerdotal tenía que ver con sacrificio, adoración y humillación todos los días a Dios. Y tenía que ver con ser un puente entre el pueblo y Dios. La pregunta para nosotros es ¿cuánto estamos viviendo ese ministerio sacerdotal? ¿Cuánto estamos ofreciendo sacrificio, holocausto delante de Dios? ¿Y cuánto estamos revelando a Cristo a nuestro alrededor? A donde quiera que usted va, a la casa, al trabajo, a la escuela, con la familia, ¿cuánto revelamos a Cristo a nuestro alrededor? Porque de eso se trata el ministerio sacerdotal. No es solo serlo, es vivir como tal. La última cosa que dice que hicieron, versículo 19, dice que ellos celebraron la Pascua, mucho tiempo sin hacerlo en el templo. La Pascua tenía que ver con ese momento de compromiso, de consagración. Lo hicimos la semana pasada, participamos de la cena del Señor. Pero es ese momento de decir, Señor, la razón por la que dedico mi vida, entrego toda mi familia, todo mi tiempo y todo lo que soy, es por ti y es para ti. Es un compromiso total, una entrega total, una rendición total. Ponte sobre tus pies, por favor, oremos juntos.
Es importante que entendamos esta mañana que hay una realidad espiritual con la que no nos podemos obsesionar, pero que no podemos ignorar. Y cada persona y cada familia que decida vivir para Dios va a tener que lidiar con esa realidad espiritual. Cada persona y cada familia que decida levantar un altar para el Dios vivo y vivir completamente para Él, va a tener que lidiar con esa realidad espiritual. Necesitamos ser conscientes de eso. Necesitamos tomar las precauciones correctas. Necesitamos vivir como sacerdotes en santidad, en integridad, en entrega total, entendiendo quién es Él sin desenfocarnos, mirando hacia adelante, mirando a la cruz, mirando a Cristo, llamándole a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Cierra tus ojos, por favor. Quizás alguno de nosotros esta tarde dice: yo reconozco que no he estado viviendo como un sacerdote. Yo reconozco que he sido intimidado por esos enemigos espirituales alrededor mío. Quizás hay alguien esta mañana que dice: yo entiendo que he cedido a la presión del enemigo espiritual. Quizás en pecado, quizás en entretenimiento, en desenfoque. Escucha, porque la voz de Dios no viene para condenarnos por la condición en la que estamos viviendo. El Señor nos habla para alertarnos, para que nosotros podamos cambiar esa realidad. Es decir, quizás esta es una mañana en la que necesito tomar decisiones. Quizás esta es una mañana en la que necesito pedirle perdón al Señor por mi desenfoque, por mi entretenimiento, por permitirme a mí mismo seducirme. Habla con Dios por un momento. Y vamos a pedirle: Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti, a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles. Ayúdanos a no desenfocarnos, Espíritu amado. A poder mirar la cruz, a mirar a Cristo, a mirar la salvación. Yo oro para que devuelvas el gozo de la salvación a todos nosotros esta tarde en este lugar. Devuélvenos el gozo de la salvación. Y entrega, por favor, la amargura, el dolor, la tristeza. Entrégalo. Y déjalo que el Espíritu Santo llene tu alma de gozo, con esperanza, con expectativa por lo que Él va a hacer. Y si eres consciente de ese enemigo espiritual, mantente fiel. No negocies los principios. Continúa haciendo lo que el Señor te dijo. Confía en Dios. Quizás hay alguien esta tarde que dice: soy consciente de que he confiado mucho más en mí que en Él. Soy consciente de que he estado confiando en tantas cosas, pero no tanto en Él. Padre, ayúdanos esta tarde. Ayúdanos. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Nuestra capacidad no es suficiente, nuestro pensamiento no es suficiente, nuestra inteligencia no es suficiente. Ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Gracias, Señor.